Trastorno de disforia de género. Esta es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género diferente del sexo asignado al nacer o en las características físicas relacionadas con el sexo. Las personas transgénero y no conformes con su género, estos pueden experimentar disforia de género en algún momento de sus vidas. El término de disforia de género se siente incorporealidad como problemas en la identidad. Esto se crea un diagnóstico de disforia de género para ayudar a aquellas personas que tienen el acceso a la atención médica necesaria a un tratamiento eficaz. La disforia de género puede comenzar en la infancia y continuar hasta la adolescencia y en la edad adulta, que es el inicio temprano. Entre los síntomas, ellos marcan una diferencia entre lo que es la identidad de género interno y la identidad de características primarias o secundarias. Esto es un gran deseo de deshacerse de la actividad. Trastorno de disforia de género. En la sensación de incomodidad es un gusto que pueden sentir las personas cuya identidad de género diferente al sexo asignado al nacer o en las características físicas relacionadas con el sexo. Las personas transgénero y no conformes con su género pueden experimentar disforia de género en algún momento de sus vidas. El término disforia de género se centra en la incorporealidad también como problemas en la identidad. Esto se crea un diagnóstico de disforia de género para ayudar a aquellas personas que tienen acceso a la atención médica necesaria a un tratamiento eficaz. La disforia de género puede comenzar en la infancia y continuar hasta la adolescencia y en la vida adulta, que es el inicio temprano. Entre los síntomas, ellos marcan una diferencia entre lo que es la identidad de género y la identidad de género primarias o secundarias. Esto es un gran deseo de deshacerse de las primarias secundarias. Marca también una diferencia con la identidad de género interna. Esto es un gran deseo por las características, dificultades secundarias. Esto también es un gran deseo de ser de otro género o un sexo alternativo o del otro género. La disforia de género. En la sensación de incomodidad o angustia, esto que pueden sentir las personas cuya identidad de género es diferente al sexo asignado al nacer o en las características físicas relacionadas con el sexo. Las personas transgénero y no conformes con su género, ellas pueden experimentar disforia de género en algún momento de sus vidas. El término disforia de género se presentan incomorbilidad como problemas en lo que es la identidad. Esto se crea un diagnóstico de disforia de género para ayudar a aquellas personas que tienen acceso a la atención médica necesaria a un tratamiento eficaz. La disforia de género puede comenzar en la infancia y continuar hasta la adolescencia y en la vida adulta, que es también el inicio temprano. Entre los síntomas, ellos marcan una diferencia entre lo que es la identidad de género y la identidad de género entre las características primarias o secundarias. Un gran deseo de deshacerse de las características primarias y secundarias debido a una marca de diferencia con la identidad de género interna. Un gran deseo por las características sexuales primarias y secundarias del otro género. Esto es un gran deseo de ser del otro género y de un género alternativo, diferente al género asignado. Un gran deseo de ser tratado como el otro género o un género alternativo diferente al género asignado. Una firme combinación de que tienen sentimientos y relaciones típicas del otro género y de un género alternativo diferente del género asignado. La disforia de género se puede comenzar en la infancia y continuar hasta la adolescencia y en la vida adulta en el inicio temprano. O bien, el problema que trae ese periodo en lo que ya no experimenta la disforia de género. Esto es seguido de una recurrencia de la disforia de género. También experimentan disforia de género en la época de la pubertad, mucho más en la tarde de la vida, que es el inicio. En la disforia de género en los niños es una marca incongruencia entre lo que es el sexo, en lo que uno siente o expresa, en lo que le asigna, de una duración mínima de 6 meses. Manifiesta por un mínimo de meses en las características siguientes, en las cuales deben ser los criterios del diagnóstico A1. Un poderoso deseo de ser del otro sexo o insistencia de que él o ella del sexo opuesto o un sexo alternativo diferente al que le siga. En los chicos, el sexo asignado es una fuerte preferencia por el travestismo o por simular cuanto femenino, y en la chica el sexo asignado.
Entre los disforia de género en adolescentes es una marca de incongruencia entre el sexo en el que uno sienta o exprese en lo que se le asigna durante una mínima de 6 meses, manifestando por un mínimo a 2 a las características siguientes. Una marca incongruente en el sexo que uno sienta o expresa en sus características sexuales primarias o secundarias. En los adolescentes y jóvenes, las caracteres sexuales secundarias previsto un fuerte deseo por despertarse en las caracteres sexuales primarias y secundarias a causa de una marca a incongruencia en el sexo en el que se siente o que se expresa, un fuerte deseo por poseer las caracteres sexuales como periodos primarios o secundarios correspondientes al sexo opuesto. Trastorno destructivo del control de los impulsos de la conducta. Trastornos de los impulsos de la conducta se caracterizan por dificultades en el autocontrol del comportamiento de las propias emociones, de manera en el que éstas se dificultan de forma de conducta que extranjeren límites y violan los derechos de las demás personas. Las causas que se yacen en los problemas del comportamiento y las emociones pueden variarse sustancialmente dentro de los trastornos disruptivos y así como también entre los propios individuos del mismo grupo del diagnóstico. Entre los tipos encontramos el trastorno negativismo desfaciente, trastorno explosivo, trastorno de conducta, trastorno de la personalidad antisocial, piromanía y cleptomanía. Para prevenir este tipo de patología es fundamental el diagnóstico precoz durante una intervención temprana eficaz y multimodal de los síntomas. A menudo los trastornos exclusivos se presentan en forma de comorbilidad, es decir, asociada a los trastornos por déficit y trastornos de atención e hiperactividad en sus formas impulsiva y imperativa. Cada vez existen factores incidentes biológicos habituales entre el consumo de sustancias y trastornos destructivos o experiencias de bullying o problemas asociativos o antecedentes familiares. Definir algunos de estos trastornos: el trastorno deficiente es un trastorno que se presenta mediante un patrón defiado, irritabilidades, impulsiones o actitudes o vengativas que exigen durante la interacción, por lo menos con un individuo que no sea un hermano. El trastorno de conducta se manifiesta a través de un patrón repetitivo y persistente del comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o las reglas sociales propias de la edad. El trastorno de la personalidad antisocial. Las personas que presentan este tipo de trastornos se manifiesta un general expresivo y violación de los derechos a los demás. Se presenta desde la edad de los 15 años. Entre los comportamientos recurrentes encontramos fracaso para adaptarse a las normas sociales, en lo que no se respeta el comportamiento legal, la irritabilidad indicando por pelea física o repentinas agresiones, falta de remordimiento como es la idéntica de la diferencia de la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. La piromanía muestra un comportamiento caracterizado por la repetición humana e intentos de prender fuego a las propiedades u otros objetos sin motivo aparente, junto a aparente resistencia sobre el tema relacionado con el fuego y la combustión. El trastorno explosivo intermitente, el PEI, es un trastorno psicológico que se caracteriza por la preferencia de un patrón relativo en la actividad conductual agresiva y proporcionado sin un motivo o un objeto concreto, ocasionando alteraciones o perjudicando graves en el entorno físico-social y en el propio individuo. Y la cleptomanía, que es un trastorno psicológico por el cual las personas dominadas cleptomanía o clitomaníacos tienen una conducta repentina, bien sea aquello en el que es ajeno, en el cual hay que distinguirlo en lo que es ajeno. Esporádico habitual, cuyo objeto es el crecimiento hígido buscando un beneficio personal. Entre los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, los trastornos por uso de sustancias son un tipo de trastornos relacionados con sustancias que implican un patrón patológico de comportamiento en los que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con sus problemas. También pueden haber manifestaciones fisiológicas, incluyendo cambios en el circuito del encéfalo. En general, las personas con este trastorno progresan de la experimentación al consumo ocasional y luego al consumo intenso y a veces al trastorno del uso de sustancias. Esta progresión es compleja y solo comprende en parte. El proceso solo entiende el proceso entre las drogas, el usuario y entre el ambiente. Entre los criterios específicos del diagnóstico por uso de sustancias se basa en la identificación de un patrón patológico y comportamiento en los que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. El Manual del Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, quinta edición del DSM-5, menciona 11 criterios divididos en 4 categorías, lo que es el deterioro social, el uso de riesgo, los síntomas patológicos, el trastorno del control del uso.
el deterioro social, la persona no cumple con su obligación en el trabajo, en la escuela o en el lugar. El uso de riesgo, las personas que utilizan estas sustancias físicamente peligrosas, por ejemplo el conducir o en circunstancias sociales peligrosas. Los síntomas farmacológicos es la tolerancia y la abstenencia. La tolerancia, las personas necesitan aumentar de manera progresiva la dosis de forma para producir intoxicación o efecto deseado o el efecto de una dosis determinada, disminuyendo con el paso del tiempo. Entre la abstenencia, el afecto físico indeseable, como se detiene el consumo del fármaco cuando su efecto es contrarrestado por un antagonista específico. Los trastornos de control del uso, la persona toma la sustancia en cantidades mayores a permanecer el tiempo previsto especialmente. Los trastornos de la personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamientos marcados y poco saludables. Esto causa problemas en limitaciones importantes en las relaciones, en las actividades sociales, en el trabajo y en la escuela. Los trastornos de la personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o en la edad o en la adultez temprana. Una persona con este trastorno tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y entre las personas. Entre los síntomas de los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos, sobre la base de las características de síntomas similares. Muchas personas que presentan este trastorno también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de la personalidad más. Por lo tanto, se dividen en trastorno de la personalidad de grupo A, que es el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno de la personalidad del grupo B. Se dividen en trastorno de la personalidad antisocial, trastorno límite, trastorno histórico y trastorno narcisista de la personalidad. Trastorno de la personalidad del grupo C, trastorno por evitación, trastorno por dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Los trastornos parafílicos. Los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes o intensas de excitación sexual, posiciones o comportamientos sexuales angustiados, incapacitantes que involucran objetos inanimados, niños, en adultos, sin consentimiento en el funcionamiento de la humillación cada uno mismo de la pareja con probabilidades de causar daño. Entre los trastornos parafílicos encontramos el disionismo, en la posición de los genitales, o cuyorismo, que es la observación de las actividades sexuales, froturismo, que es tratamiento de excitación con otra persona, pedofilia, que es atracción sexual hacia los niños, y masoquismo sexual, que es excitación al sentir dolor, y sadocismo sexual, que es excitación al fingir dolor. Fetichismo, que es excitación por objetos inanimados, y travestismo, que es vestirse con ropa con otro sexo. Entre las características del diagnóstico del DSM-5, especialmente en las parafilias de la presencia repetida de intensas fantasías sexuales del tipo excitatorio, de impulso en el comportamiento sexual, por lo que genera que engloban un objeto no monómero, que es el sufrimiento orgásmico de uno mismo, o de la pareja, o de un niño u otra pareja que no tienen un periodo de 6 meses. Entre las causas sabemos que las experiencias traumáticas durante la infancia relacionadas con la unión de la sexualidad y la agresividad son causas frecuentes de los trastornos parafílicos. Por ejemplo, en los casos de la pedofilia, alrededor del 50% de estos pacientes sufriendo también de ello mismo en una infancia de abusos sexuales. Entre el tratamiento de los trastornos parafílicos deben ser multidisciplinarios, teniendo en cuenta los aspectos biológicos y los aspectos físicos relacionados con lo que es lo social. En algunos casos no es necesario medición, con psicofármacos como medicamentos antihormonales y contracción química para poder controlar las conductas y los impulsos parafílicos.